Capítulo 7, Cuarteto. Polifonía. Voces que se mezclan y se entrelazan. Una historia, un tempo, emociones que se unen para alcanzar su objetivo. Un sueño, un espectáculo de fuegos artificiales, una resurrección, una partida. Uno se intensifica, los demás lo apoyan. Otro se dobla, sus hermanas la levantan. Algunos comienzan, otros se unen. Matrimonio de diferencias, unión de contrarios. Un mensaje. Oh. 53 años después de la derrota de Aizen, 21 de septiembre, noche de apertura de la temporada. El sonido de voces invadía los amplios salones y este ruido hecho de cortesía, exclamaciones más o menos contenidas, charla cautelosa y murmullos curiosos se escuchaban desde fuera. Las antorchas clavadas en el suelo iluminaron el camino cuidadosamente barrido. Su luz cambiante se reflejaba en las losas blancas y creaba sombras espeluznantes recortadas por los arbustos en flor y las ramas de los árboles que bordeaban el camino. Los invitados se saludaron alegremente, dejando que un poco de emoción traspasara sus máscaras sonrientes. Los anfitriones los recibieron en la puerta principal, recibieron los cumplidos habituales, les desearon buenas noches y empezaron de nuevo con lo siguiente en un tío vivo repetitivo y agotador. El inicio de la temporada colgó 1000 promesas ante los ojos de los más ambiciosos. Todo fue posible, ascenso a honores gracias a un acuerdo ventajoso o caducidad y vergüenza por un gesto desafortunado. El sonido de lujosas sedas resonó por los pasillos. Kimonos ornamentados, colores y patrones otoñales, tonos reales para los poderosos y los viejos, ricos y cálidos para los novios, ligeros y suaves para que las jóvenes se casen. Todo un código a respetar en estos mínimos detalles si queríamos triunfar. El chasquido de las tazas empezaba a crecer en los laterales de los aparadores. Olores seductores se apoderaron gradualmente del espacio y se mezclaron con los perfumes con los que los nobles se habían cuidado de embalsamarse. Dulce o especiado, floral o afrutado, mineral o amaderado. Los olores fueron asaltados por todos lados con el calor creciente producido por todos estos cuerpos pavoneándose. Algunos se sentían mal por ello, otros habían perdido toda posibilidad de sentir durante las próximas horas. En un escenario cubierto con alfombras de colores, los músicos habían comenzado una pieza discreta y alegre. Pocos prestaron atención, ocupados como estaban en forjar vínculos con sus vecinos. Las lenguas abundaban, los rumores más locos comenzaban a correr de un grupo a otro ya que la noche apenas había comenzado. Había algo. Esta temporada quizás iba a ver que sucedía algo que nadie podría haber sospechado. ¿También has oído hablar de él? ¿Quién lo hubiera creído? ¿Qué podría haberlos persuadido? En mi vida, nunca pensé que sería testigo de algo así. Dicen que están en mal estado. Al mismo tiempo, ha pasado casi un siglo, ¿no? Uno se pregunta cómo lograron sobrevivir hasta entonces. Escuché de la prima de mi suegra que con frecuencia se mudan a distritos desagradables en Rukongai, mudándose a otro lugar cuando les da la gana. Una excentricidad más o un intento de escapar de sus deudas. Obviamente, estas son solo conjeturas. Claro. Se dice que el mayor de los Kurosaki frecuenta mucho a la heredera Kuchiki. Aquí entonces, Kuchiki-sama estaría de acuerdo en casar a su hermana con este joven descarado. Es cierto que tiene un reiatsu imponente. Pero recién se unieron a su clan y no tienen conocimiento de nuestro mundo. No son personas frecuentes. ¿En qué podrían estar tan interesados los Kuchiki? ¿Sus habilidades artísticas? Hablando del Kuchiki, el tío de tercer grado de mi esposo me dijo que el cacique podría estar buscando algo que le quede bien esta temporada. Oh, ¿en serio? Después de 100 años de luto, ya es hora. Y Tony, cariño, tienes un poco o dos sobresaliendo, ven conmigo y déjame mirarlos. No te veas bronceada como una plebeya. Oh, ya sabes, después de su primera esposa, no sé si sus gustos en este asunto son muy confiables. El imprudente fue inmediatamente menospreciado. Todo el mundo pensaba que sí, pero no era el tipo de idea que se podía formular cuando se hablaba del líder de los Kuchiki. No tenía una hija con quien casarse, pero sus sobrinas iban a sufrir por su comentario vertiginoso. El hombre en cuestión estaba hablando con el capitán Ukitake en el otro extremo de la habitación. Su teniente todavía no quiere que lo traigan aquí. Le preguntó su antiguo maestro. Nunca ha expresado el deseo de hacerlo y no lo veo adoptando nuestros caminos de buena gana. Respondió Yakuya. Estas noches estaban reservadas para los nobles, pero había una excepción para los shinigamis de alto rango. Su gran poder espiritual y su posición dentro del Gotei les dio cierto interés, ya sea por negocios o por matrimonio. Los capitanes tenían derecho de entrada siempre que supieran tener buenos modales.
Los tenientes tenían que ser patrocinados por un noble. Este se comprometió a presentarlos a las personas que lo deseen y también a educarlos en cuanto a los usos de esta empresa. Si el comportamiento del ahijado dejaba algo que desear, la imagen del padrino y su fama también sufría. Este método fue una forma eficaz de filtrar invitaciones. La introducción de un oficial de menor rango fue posible pero mucho más rara. Esto ya se había visto para Shinigami con alto potencial, pero necesitaban encontrar varios garantes antes de que pudieran participar en la temporada. Solo un teniente había logrado desviarse de la regla. Sus muchas excursiones eran el lugar frecuentado por los sirvientes, y varios guardias y trampas estaban apostados alrededor de las cocinas y los buffets. No detuvo todas sus incursiones, pero el daño aún era limitado. Para su gran frustración, nunca había podido persuadir a su capitán para que fuera a estas fiestas y no había podido convencer a los nobles de su conocido para que la patrocinaran. Incluso Byakuya, con quien había hecho un trato muy rentable en el pasado, rechazó cualquier discusión sobre este tema. Así que se escondió en las sombras para agarrar a su presa en el momento adecuado. Y finalmente, fue mucho más divertido así. El capitán Unohana se dirigía a algunas de las fiestas para saludar a sus conocidos y disfrutar de la música y los jardines. Shunsuke Oraku llegó a disfrutar del sake y las damas mientras dirigía algunos negocios para su familia. A veces lograba persuadir a su lugarteniente para que lo acompañara. Se decía que era para controlar el consumo de su capitán y asegurarse de que esté en condiciones de trabajar al día siguiente. Pero ya sabes, los rumores. Esos queridos rumores que encontramos en cualquier sociedad que carecen de un poco de benevolencia. Shinji Hirako se deleitó en cada ocasión, escuchando sin ser notado y viendo los dramas y triunfos de la temporada. Después de pasar tanto tiempo con su pequeño grupo de exiliados, disfrutó de cada una de esas noches en las que la inteligencia y la estupidez humanas se desarrollaban con excepcional excelencia. En los acontecimientos más importantes, se tenía la suerte, o la desgracia, de encontrarse con el capitán al mando que allí cumplía con sus deberes sociales del año. Observó atentamente las mareas de poder que pasaban por estos pasillos y especialmente los que tenían el oído de la Cámara de los 46. Aislado como estaba el gobierno, había más de una forma de manipular a los gobernantes, sobre todo cuando eran varios para decidir. No permitiría que los 46 destruyeran por asuntos familiares el Gotei que había creado cuidadosamente siglos antes. Su lugarteniente lo acompañaba fielmente y le servía de ojos y oídos durante las tardes cuando él estaba fuera. Los capitanes, tenientes, los 4 clanes principales y sus familias extendidas, los clanes más pequeños, todos los jugadores se reunieron para la apertura de la temporada esta noche. Lo único que faltaba era el clan caído y exiliado. A pesar de sus reservas, el capitán Kuchiki no pudo evitar mirar las puertas de entrada de vez en cuando. Mientras seguía la conversación y en ocasiones daba un comentario o una directiva, mantuvo a Kinsada Kuchiki, así como al patriarca y heredero del Goto en su campo de visión. Los 3 personajes se encontraban esparcidos por la sala, saludando a sus conocidos e intercambiando noticias. Todavía era demasiado pronto para hablar de negocios. De todos modos, su atención estaba tensa. Además de su vigilancia y la discusión en la que estaba involucrado, sintió en él las miradas calculadoras de los casamenteros y los movimientos estratégicos de algunas jóvenes al otro lado de la habitación. Exteriormente, el capitán estaba impasible, su voz tranquila, su mirada fría. Internamente, estaba retorciendo su cerebro tratando de vigilar a una docena de personas al mismo tiempo y una sensación de pavor se cernía sobre él. En cuanto a la migraña, se había metido las maletas firmemente en la cabeza y no mostraba la menor intención de levantar el campamento. De repente se hizo un gran silencio. El bullicio de las conversaciones se interrumpió. Incluso la música amainó antes de detenerse por completo. La gente cerca de la entrada se alejó rápidamente. Algunos susurros sonaron como el sonido de una trompeta. Todos los ojos estaban en la misma dirección. Ellos estaban ahí. Kukaku había enmascarado cuidadosamente sus emociones. Con las manos en las caderas, miró hacia la habitación sin mostrar su profunda irritación por la situación. A su alrededor, como una corte alrededor de su reina, estaban los miembros de su clan. Ganju estaba a su derecha, una mujer con los rasgos de Shiba a su izquierda. Detrás de ella, Ichigo Kurosaki flanqueado por 2 chicas jóvenes. Aquellos que sabían un poco más sobre los asuntos de Gotei las identificaron como las hermanas Kurosaki. Todos lucían un aire más o menos atrevido.
Solo la chica rubia sonrió serenamente mientras dejaba que un poco de curiosidad perforara sus ojos. Se habían vestido para la ocasión con ricas telas sin tener que cargar con la parafernalia habitual. La ropa les permitió moverse a gusto mientras mostraban cierta prosperidad. Inmóviles, se enfrentaron, esperando que aparecieran los dueños de la casa. Byakuya no pudo evitar sonreír para sus adentros. Había esperado una diversión, no podría haber pedido algo mejor. La noche podría ser más tranquila para él de lo esperado. Desconcertado, miró a la mujer que estaba a la izquierda de Kukaku. Tenía que ser Mumei, pero la metamorfosis fue impresionante. Parecía un Shiba. Su rostro era bastante diferente, al igual que su postura y su mirada. Si hubiera tenido que describir al teniente, habría elegido los adjetivos: reservado y eficiente, cauteloso y suspicaz, experto y peligroso. La reserva seguía ahí, pero la prudencia había tomado el camino del conflicto abierto. La desconfianza se había vuelto menos aterradora a medida que se convertía en una observación. En cuanto a la peligrosidad, se mostró de manera casual a plena vista y conocida por todos en lugar de ser descifrable solo por los conocedores. La transformación fue hábil y ciertamente engañaría a su mundo. Para aquellos que lo saben, sin embargo, hay elementos de la personalidad real cuando se mira de cerca. Los anfitriones finalmente decidieron acercarse a saludar al temido clan. Habían recuperado la compostura y expresaron su alegría, real o no, de encontrarlos aquí. Kukaku respondió con menos entusiasmo y rápidamente presentó a la gente con él. Estaba demasiado lejos para escuchar el nombre falso del teniente, pero no le importaba demasiado. Sabía que los encontraría en algún momento de la noche. Las discusiones se reanudaron poco a poco, al principio vacilantes, luego más asertivas, y el bullicio se restableció felizmente en las salas de recepción. Durante sus discusiones, no dejó de notar por el rabillo del ojo el movimiento estratégico de Rukia para unirse a Ichigo y sus hermanas después de haber saludado a su cacique. No se ofendió demasiado. Esperaba que la pareja se uniera a él en algún momento para comenzar a establecer su importancia en la jerarquía de los nobles. Por otro lado, notó con sorpresa la presencia del capitán Itsugaya, que había ofrecido su brazo al cuarto asiento de la 11 división. Rumores más o menos benévolos habían asociado al capitán del 10 con Karin Kurosaki. Si la verdad probada del rumor no lo sorprendió, no esperaba, sin embargo, que la joven Karin lograra convencerlo de que viniera. El capitán Itsugaya se había negado hasta ahora a asistir a la temporada, viéndolo como una pérdida de tiempo y un nido de chismes. En este último punto, ya tenía más que su dinero con su lugarteniente. Además, había adquirido su estatura masculina en las últimas décadas y ahora era uno de los posibles objetivos de las madres de la congregación. Pero parecía haber sido advertido y había alardeado con cautela de su relación con Karin Kurosaki y el clan Shiba tan pronto como llegó al escenario. Quizás los más emprendedores lo intentarían, ya que lo mismo ocurre con los hombres jóvenes, y los menos jóvenes, que podrían intentar abrirse a las dos hermanas. Pocos de ellos desearían aliarse con los Shiba antes de haber determinado su estatus. En cuanto a Kukaku, tendrías que estar loco para tratar de hablar con ella sobre el matrimonio. Loco, o seriamente enamorado. Pero la llegada del Shiba le había hecho perder de vista a sus propios objetivos. Centrándose de nuevo en sus responsabilidades, trató de encontrar a los tres traidores entre la multitud en el Seireitei. Definitivamente, esta temporada iba a ser cualquier cosa menos relajante. 0-0. Ah, Shioin-sama. Shiba-sama, este es el venerado cacique Yushiro Shioin. Shioin-sama, me parece que esta es la primera vez que conoces al jefe Kukaku Shiba-sama. Este es su hermano, Ganju-sama, y su prima, Kyoko-sama. El joven Yushiro los saludó con una sonrisa. Apenas había salido de la adolescencia y aunque estaba acostumbrado a las formas de hacer las cosas en su comunidad, había logrado mantener una cierta espontaneidad alegre en sus acciones y palabras. Inmediatamente entabló una conversación con Kukaku, escuchó de ellos y preguntó sobre sus últimos eventos. Kyoko lo saludó como debía antes de seguir la discusión general con un solo oído. Fue la sexta presentación de este tipo. Si los anfitriones habían fallado en su deber al hacerlos esperar cuando llegaron, lo estaban compensando ahora y estaban ansiosos por presentarlos a personas influyentes que aún no conocían. ¿Se beneficiaron de la reaparición de los Shiba o estaban buscando formar una alianza? Era asunto de Kukaku-sama, no suyo. Tenía otros peces que pescar. Había pensado mucho sobre la mejor manera de acercarse a sus objetivos. Se le abrieron dos soluciones.
Obsérvelos desde la distancia y corra el riesgo de perder mucha información en este enamoramiento. O bien, sea presentado a ellos y les da la confianza suficiente para tratar de involucrarlo en sus asuntos. Pero entonces conocerían su rostro actual y se eliminaría definitivamente la primera solución. ¿Cuáles eran las posibilidades de éxito? Es poco probable que los jefes y las familias principales se vean afectados. Ya ejercían todo el poder que podían desear y pasaban sus días y noches gestionando los asuntos de su clan y la política del Seireitei. Los que podían estar interesados en esta trama eran los marginados, los que se sentían traicionados o no lo suficientemente valorados, los ambiciosos que querían más, los que no tenían acceso a los más altos niveles de gobierno y sus privilegios. Como prima lejana de los Shiva, su posición social coincidía con su perfil. Lo suficientemente cerca para involucrarse en los asuntos familiares y darle 2 centavos, no lo suficientemente cerca como para tomar el control por sí misma. Tendría que mostrar un rostro ambiguo. Leal a su clan por un lado, para no dañar los intereses de Kukaku-sama, y frustrada por el otro, deseando más oportunidades para ella. Sin saber el número ni el nombre de sus cómplices entre la nobleza, ella debería lucir constantemente esta doble cara, reaccionar ante ciertas insinuaciones sin dejarse ver demasiado tampoco. Haga creer que ella tenía más poder sobre el negocio de Shiva que en la realidad para que los más inteligentes descubran la exageración. Nudos cerebrales, manipulaciones, desinformación no lo suficientemente hábil para que las personas adecuadas crean que han logrado desenmascarar su verdadero carácter. Ella ya había montado tales operaciones y sabría qué decir y cómo reaccionar. Pero ella lo hace nunca había tenido que representar sus propios escenarios. Sería el primero de nuevo. ¿Estaría a la altura? Aplastando las dudas que surgieron en su mente, se centró en su personaje. Ella todavía estaba escoltando a Kukaku por ahora. Una maniobra estratégica para consolidar la imagen del Shiva y para que los nobles de su alrededor asociaran bien su rostro con el de su clan sin necesidad de presentaciones para ello. Hacia la mitad de la noche, todos iban a eventos sociales en su rincón para traer aún más información y posibles contactos. Muestre un frente unido y una sensación de poder antes de ir a cazar en solitario. Ella interactuó de vez en cuando en la conversación. Kukaku y su hermano fueron tratados con más frecuencia debido a su posición. Pero la presencia de la prima con ellos intrigó a algunos que sintieron que había una oportunidad de ganar influencia y preguntaron con la mayor cortesía posible sobre su afiliación y la duración de su estancia entre ellos. ¿No lo habían conocido ya hace unas décadas en tal o cual evento? No. Qué lástima, su memoria les estaba jugando una mala pasada decididamente. ¿Y dónde estaba su refugio antes de tener que sumergirse de nuevo en la agonía de la alta sociedad? Viajaba por Rukongai y se la podía encontrar con frecuencia en Kukaku-sama. Aquí entonces. ¿Había lugares en Rukongai tan pintorescos que ella recomendó en particular? ¿Algún negocio o establecimiento de buena reputación? Oh, gracias por los nombres, esta será una oportunidad para llevar a los niños a una excursión familiar. Todas estas preguntas se tradujeron en: ¿alguna vez hemos hecho negocios juntos y a quién conoces en la empresa adecuada? ¿Está estrechamente relacionado con sus primos y tiene algo que decir en sus asuntos? ¿Qué contactos interesantes podrías tener en Rukongai? ¿En qué negocio inviertes y cómo? Desira. La felicidad de las conversaciones sociales. Sucesión incesante de escollos y medias palabras, perífrasis y atenuación de palabras hasta lo que se llama un ladrón. Un hábil comerciante que acepta las solicitudes más fantásticas. Los Shiva no se estorbaron con todas estas pretensiones y medias mentiras. Pero aquí incluso ellos fueron más cuidadosos en sus palabras. Este no había sido el caso ayer cuando se mudó al Shiva. Tan pronto como Kukaku le dio la espalda, los primos se unieron para ponerla en la parrilla. Mientras caminaba alrededor del propietario, fue bombardeada con preguntas. ¿De dónde viene ella? ¿Quién era ella realmente? ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Necesitaba su cooperación y había decidido ser lo más franca posible. Para todos, soy un primo lejano que los visita con frecuencia e invierte en ciertos negocios en Rukongai. Tengo la confianza de Kukaku-sama, quien me pidió que participara en la temporada con todos ustedes para poder echarle una mano. Esta es la versión oficial y nunca tendrás que rendirte. De lo contrario, las consecuencias serán nefastas. También deberías tratarme como a un viejo conocido y confiar en mí. Ahora, esto es lo que nadie más debería saber. Estoy aquí por los problemas que mencionó Kukaku-sama. Voy a participar en la temporada para investigar a determinadas personas y no soy pariente tuyo.
Kukaku-sama sabe quién soy, pero es más seguro si continúas ignorándola. Ganju, Ichigo y Karin habían aceptado esta explicación. Los dos Shinigamis conocían la necesidad de discreción por parte de su profesión, incluso si no era innata en ellos. Ganju confiaba ciegamente en su hermana. Luego decidieron dar un paseo por la zona y compartir anécdotas con ella para permitirle construir una historia y recuerdos en torno a su personaje. Koana se había sorprendido mucho al encontrarlos tan cooperativos, pero aún no había tratado de averiguar las razones exactas. Tenía cosas mucho más urgentes de las que ocuparse. Volviendo a la situación actual, volvió a comprobar las posiciones del Goto, Kinsada Kuchiki y el capitán del sexto. Ella no había olvidado su promesa. 4 blancos perdidos entre cientos de personas, distribuidos en una sala principal y filas de salas más pequeñas además de un jardín. Si ella se hubiera perdido de vista, aún habría sido factible. Pero con su posición actual, sería mucho más complejo. Ella y el capitán tendrían que dividir a los sospechosos, y ella no necesariamente podría intervenir cuando él necesitara su ayuda. Era solo la primera noche, por lo que todavía estaba relativamente tranquilo. Podía concentrarse en el Goto y dejar que él se hiciera cargo de Kinsada. Ahora se trataba de transmitirle discretamente el mensaje. Se despidió de Kukaku-sama, quien la dejó ir con una mirada de complicidad. Teniendo en cuenta que ella era Kyoko Shiba y no Koana Mumei, caminó con confianza por la habitación, encontrándose sin miedo con las miradas de los demás, asintiendo en silencio para devolver sus saludos a aquellos que tomaban un poco su curiosidad. Kuchiki-sama notó su movimiento y lo miró a los ojos. Con un leve asentimiento, ella le mostró el Goto antes de dirigirse en su dirección general. Él entendió e imperceptiblemente asintió en respuesta mientras continuaba discutiendo con sus interlocutores. La acción había durado apenas 2 segundos y tan silenciosamente que nadie podría haberlo notado. El capitán advirtió que ahora necesitaba entablar una conversación con alguien en el campo de visión del Goto. Al no ser un cacique o un capitán, sería malo para ella abordar a una persona a la que no le habían presentado. Pero ella era una Shiba, y ese es típicamente el tipo de regla de la que podría liberarse. Por otro lado, sería necesario que... este sería perfecto. Un noble que tenía varias inversiones en Rukongai. No hay nada mejor que hablar de negocios y beneficios potenciales para entablar una conversación con un extraño. Un estatus que no sea demasiado alto para que el incumplimiento de las reglas no sea tan obvio ni demasiado bajo para no dañar la propia imagen al dirigirse a las personas que se encuentran en la parte inferior de la escalera. ¡Qué rompecabezas! Entre las recomendaciones de Yoruichi-sama, las de Kukaku-sama, el enorme libro proporcionado por Kuchiki-sama y las horas dedicadas a observar a los nobles, afortunadamente tenía suficientes cartas en la mano para salir del juego. No estuvo exento de dolor. Hitori-sama. ¿Cómo está usted? ¿Sabías que robaste una inversión justo delante de mis narices hace unos meses? Una ganga como la de las gafas Fujioka no llega a menudo. Con una sonrisa de complicidad, se dirigió a él de inversionista en inversionista, mientras adulaba su ego y desafiaba su inteligencia. Este último la observó un momento, asombrado al encontrarse frente a un extraño al recordar este excelente trato que había concluido y del que no estaba poco orgulloso. Finalmente reconoció que la joven acompañaba a Shiba-sama cuando entró. Ante su sonrisa y su jovialidad, respondió de buen humor. Jaja, estoy bastante orgulloso de mí mismo por este. Pero tienes la ventaja esta vez, ¿sabes mi nombre mientras yo? Kyoko Shiba, conozco bien tu nombre porque invierto en varios negocios de Rukongai. Prefiero saber quién es mi competencia. Todo con una sonrisa cómplice para dejar claro que no había animosidad sino una rivalidad afable. Prefiero acudir a terceros para firmar mis contratos. Por eso no debes haber tenido noticias mías. Y una excusa para justificar la ignorancia de Hitori mientras explicaba por qué ninguno de los nobles que asistían a Rukongai había escuchado su nombre hasta entonces. Encantado de conocerte. De hecho, entendí que eras parte del Shiba. Pero no recuerdo haberte visto antes de este incidente deplorable. ¿Eres una hermana o una tía? Una prima. En ese momento era demasiado joven para participar en la temporada. Mi familia se alojaba en Rukongai para estar más cerca de nuestros puntos de interés. Kukaku-sama y yo nos gusta reunirnos para discutir la familia y los negocios y por eso me pidió que la acompañara. Su interlocutor, por tanto, consideraría que ella tenía cierto peso con el jefe del clan. Ella le había permitido hacer una pregunta para que él sintiera que tenía el control de la conversación. Ahora era el momento de recuperar el control.
Y eso es lo que ella solicitó hacer, lo que lo llevó a hablar sobre tal y tal éxito y a dejar algunos comentarios sobre tal y tal situación. Comenzó a presentarla a quienes venían a saludarlo, lo que le permitió ampliar su círculo de amistades. Los Goto estaban ahora a solo unos metros de distancia. Habían notado, al igual que sus vecinos, que la prima Shiva era considerada digna de interés y que navegaba de manera experta a través de las diversas conversaciones. Estarían seguros de interactuar con ella en las próximas horas, prometió. La parte más difícil había sido encontrar la personalidad adecuada. Este obstáculo se despejó, manipular las conversaciones y la gente se volvió muy fácil incluso después de cruzar el otro lado del set. Había pasado tanto tiempo observándolos que sabía instintivamente qué los iba a hacer reaccionar y cómo. Ahora sabía que era capaz de desempeñar un papel en público, después de haber definido cuidadosamente sus contornos. Prestando extrema atención a todos los que la rodeaban y la implicación de cada palabra y gesto, había encerrado cuidadosamente sus miedos y antecedentes en un rincón de su cerebro para dar paso al orgulloso, ambicioso y hábil Shiva. Kyoko reinaba, Koana vigilaba. 0-0. Entonces, ¿cómo te fue con los andouilles? Retsu ni siquiera se molestó en retomar el término usado. Fue uno de los nombres más bonitos de su repertorio. ¿Qué queréis? Nos estábamos acostumbrando a cosas muy extrañas a fuerza de estar cerca de Saraki Kenpachi y su lugarteniente. Apenas se había quitado los zapatos cuando el capitán del 11, desplomado en el sofá, la llamó. Se quitó el aori para colgarlo en el perchero y se contentó con una respuesta sucinta. Interesante. MMM. El Shiva vino como estaba planeado. Parecen estar listos para quedarse. ¿Hay alguna forma de persuadir a su líder para que luche? La doctora se tomó la molestia de pensar en su respuesta. Ella nunca ha sido una Shinigami, así que no estoy seguro de cuál es su potencial. Solo sé que es uno de los mejores fuegos artificiales en la historia de su familia. Pero dudo que esté al nivel de Ichigo o incluso de Karin. PFFF. Tienes un Kurosaki en tu división. Ya no está tan mal. Sí, pero me prohibiste dañarlo demasiado. 3 semanas de recuperación entre cada uno de sus entrenamientos es el mínimo que necesita. Y ella es una de tus subordinadas, no un saco de boxeo. Ella debe poder quitar algo de este entrenamiento. Retsu respondió mientras se sentaba a su lado en el sofá. Oh, está bien, el razonador. De cualquier manera, es una ventaja para mí. Cuanto más aprende, más divertidas se vuelven nuestras batallas. Retsu solo sonrió, divertido. El silencio se instaló cómodamente a su alrededor durante un corto tiempo. Por cierto, ¿sabes lo que me preguntaste la última vez? ¿Cómo reconocerse en un grupo? Retsu sintió que todo el cansancio de la noche la abandonaba y se enderezó, atento a lo que estaba a punto de decir. ¿Recordó algo? Sí. Revolví un poco mi cerebro con eso. Si había alguna señal en ellos, ni idea. Pero ahora que lo pienso, habría sido demasiado fácil ser visto con algo tatuado o una cicatriz reconocible. Lo que necesitan es algo que puedan tirar u ocultar justo antes de que los atrapen. Había un grupo así, todos tenían un mármol plano de madera grabado. Los recuerdo porque los recogí de sus cuerpos para Yachiru. Cuando empezó a querer comerlos, pensé que podrían no ser la mejor idea y los eché a perder en alguna parte. Ella no tenía muchos dientes en ese momento. Veo. Podría sernos útil. Notificaré a las personas interesadas. ¿Qué tipo de grupo era? No recuerdo mucho. No estaban metidos en las drogas ni en las deudas, sino algo realmente malo. Esclavitud, algo así. El capitán frunció el ceño. Era una práctica cuidadosamente asesinada pero aún muy presente en los últimos distritos de Rukongai. Ella misma había desmantelado algunas de esas redes cuando todavía deambulaba por las tierras más peligrosas en busca de la próxima pelea. Incluso si eso significa matar, por mucho que sean plagas, se dijo a sí misma. Tenían la posibilidad de un rastro, por muy escaso que fuera. Un objeto pequeño al que no prestaste atención y que podría esconderse fácilmente o ser desechado en caso de peligro. No tendría la oportunidad de encontrar ninguno durante estas inspecciones médicas, pero la información sería útil para Koana, Soifon y Byakuya. Ella misma continuaría buscando rastros de hierba en organismos y buscaría en el Rukongai de arriba a abajo con sus equipos cualquier rastro de un laboratorio dudoso. Mientras tanto, su largo día finalmente había terminado. No se quedó mucho tiempo en la noche porque despertarse al día siguiente sería temprano, debía. Miró a su alrededor y sondeó los alrededores con su Reiatsu antes de comprobarlo.
¿Yachiru no te acompañó esta vez? Desira. Con la orgía que debe ser de donde vienes, no hay chance. Estará ocupada hasta el final de la noche. Retsu asintió antes de levantarse lentamente para caminar hacia su habitación. Al llegar al umbral, se volvió hacia él. ¿Vienes? Saraki sonrió ampliamente, con los dientes antes de unirse a ella sin que se lo pidiera. 0 53 años después de la derrota de Aizen, 22 de septiembre. El amanecer se levantaba lentamente sobre el Seireitei. Todavía era tan temprano que solo los guardias Shinigami estaban despiertos en sus puestos. Y sin embargo, incluso entre estos, algunos no se habían resistido a la llamada de Morfeo. Tan temprano que algunos nobles apenas habían regresado a casa después de la inauguración de la temporada más interesante que habían vivido. Tan pronto solo el capitán comandante y el capitán Soifon estaban en el campo de entrenamiento de la primera división. El gran campo al aire libre les permitiría detectar intrusos y miradas indiscretas desde lejos. El jefe de la 2 división había venido a informar en el momento y lugar menos susceptibles al espionaje. Así que su teniente no está desaparecido y se presume muerto, sino vivo y haciéndose pasar por un noble para detectar a todos los involucrados en este complot. Así es, capitán comandante. ¿Cómo fue que Mumei-san quedó atrapada en el acto? Me aseguró que no había mejor espía cuando le pedí que buscara otra teniente que ella. Según su informe y el relato de Urahara-san, es muy posible que la tecnología del mundo viviente haya sido transferida a nuestro mundo. La gente tenía una forma de saber lo que estaba pasando en la habitación sin que los ocupantes de esa misma habitación lo supieran. Además, ninguno de los mercenarios presentes tenía Reiyatsu, lo que hacía que su detección fuera extremadamente complicada. Si a esto le sumamos el número de personas corriendo de derecha a izquierda dentro de los terrenos de la propiedad, la tarea se volvió casi imposible. Soifon estaba seguro de que el error de Koana no había sido la causa fundamental de su fracaso. Por eso había decidido perdonarlo con el capitán comandante. Ya tenía suficientes razones en contra de su nombramiento como teniente, no hay necesidad de agregar más. Esta tarea en su carrera profesional quedaría entre los dos. ¿No debería aprovechar su desaparición temporal para nombrar a otro teniente? Tienes bastante trabajo con este complot para no agobiarte aún más con el liderazgo de 2 divisiones de Onitsukido y la segunda división. En este punto, todavía prefiero manejar todo en lugar de correr el riesgo de terminar con un teniente en quien no puedo confiar completamente. Una vez finalizado este caso, el teniente Mumei reanudará sus funciones. Además, el teniente estaba muy a menudo en el campo y confiamos la mayoría de nuestras tareas administrativas al tercer y cuarto escaños. No tendría ningún trabajo extra por ese lado. El capitán al mando frunció el ceño pero no añadió nada. Ya había presentado todos sus argumentos sobre este tema, pero no podía obligar a un capitán a elegir a su lugarteniente. Solo podía intervenir si tenía pruebas de la deslealtad de la persona o de su incompetencia para manejar este cargo. Mumei no pudo manejar el aspecto de combate de la división y pensó que eso sería suficiente para rechazar su nominación. Pero Soifon había negociado con él. En otra división, esta circunstancia habría sido agobiante porque el entrenamiento de combate era una de las principales responsabilidades de los tenientes. Para la segunda división, ahora era el capitán quien se encargaba de ello. A cambio, Mumei supervisó a los espías y se hizo cargo de parte del entrenamiento de los asesinos. También fue un formidable estratega cuando se trataba de liderar equipos de espías en el campo. Su red de informantes se había triplicado desde que ella trabajaba en la segunda división. Se las había arreglado para subir de rango a pesar de su discapacidad. Y sobre todo, la capitana de la segunda, paranoica como estaba, confiaba en ella. Lo había tomado bajo su protección, aunque podía defenderse y la conocía mejor que nadie. Se sabía muy poco sobre Koana Mumei y solo su capitán y quizás su antiguo lugarteniente habían logrado aprender lo suficiente para estar seguro de su lealtad. Pero la confianza era un bien escaso, especialmente con el asunto que les preocupaba en ese momento. Eso y el hecho de que Mumei había estado siguiendo este complot desde sus inicios la convertían en una candidata ideal si no necesaria para este puesto. Manténganme informado de los desarrollos lo antes posible. No podemos hacer nada contra los nobles hasta que tengamos pruebas sólidas para presentar a la Casa de los 46. Y aún así, es posible que no podamos asegurar su condena. Continúe actuando lo más silenciosamente posible. El día que pueda deshacerse del líder mientras controla las consecuencias en su red, hágalo. Asumiré toda la responsabilidad. Buen capitán comandante.
Soifon estaba a punto de irse cuando Yamamoto lo llamó por última vez. Capitán, quiero una lista. Nadie se salvará. Ella solo asintió. No hace falta decirlo. 0-0. 72 años antes de la derrota de Aizen, 29 años después de la deserción de Yoruichi Shion. Solo había 2 personas en la sala de entrenamiento. Las luces artificiales iluminaron algunos lugares, dejando otros sumidos en la penumbra. El olor a sudor había impregnado las paredes a pesar de la ventilación. Como para recordar a los cientos de soldados que se entrenaron en el tatami. Cientos de soldados que habían luchado duro, se lastimaron, a veces lloraron, pero aún así progresaron. La forma que yacía en el suelo era la excepción a la regla. Exhausta y aterrorizada, el peso de su agotamiento y miedo la inmovilizó contra el suelo con más seguridad que un hechizo de Kido. Solo prestó atención a una cosa. El capitán parado a unos metros de distancia, mirándola con un poco de desprecio y mucha incomprensión. La había estado golpeando durante media hora. Durante media hora el alumno estuvo temblando, incapaz de esbozar el más mínimo gesto de ataque. Media hora huyó de una esquina del gran salón a la otra, tratando de escapar de su torturador sin éxito. Media hora. 30 minutos. 1800 segundos. Es largo, terriblemente largo cuando cada uno de esos 1800 segundos está marcado por repetidos golpes y una daga de terror que corta tus órganos para hacerte sentir náuseas. Al menos se las había arreglado para bloquear los recuerdos. La capitana había recibido informes de sus entrenadores. Infiltración, spinning, recopilación de información, camuflaje. Si solo considerara estas áreas, esta chica era una de las mejores reclutas que habían tenido que entrenar. La memorización y Kido eran nuevos para ella, pero lo estaba haciendo bien. Shunpo era como una segunda naturaleza para ella, la única asignatura en la que sobresalía en la academia. Aún tendría que desarrollar su resistencia y aprender a controlar mejor la energía que le dedicaba, pero sus reflejos eran tan agudos como los de una bestia salvaje. No, el gran punto negro fue la pelea. Combate sin armas, lucha con espadas, lucha como quieras. Después de 3 meses aquí, Koana Mumei todavía no podía enfrentarse a un oponente. Choque postraumático. No era inusual para los soldados que venían de Rukongai. En Onmitsuki más que en ningún otro lugar, conocimos el horror de los distritos más remotos de Rukongai. Pero a menudo no teníamos la oportunidad de observar un instinto de supervivencia tan retorcido. No porque el fenómeno fuera raro. Pero porque muy pocas personas lo sobrevivieron. Un curandero espiritual le había hablado varias veces. Ella lo había mirado con cautela, completamente en silencio, mirándolo durante las entrevistas. Al final de la 4ª sesión de monólogo, el sanador se había rendido. O se dieron por vencidos, o encontraron a un especialista particularmente dotado en el campo y oraron por un milagro. Soifon no estaba acostumbrado a dar lecciones privadas. Supervisó el entrenamiento del grupo, entró en la batalla a veces para demostrar este o aquel punto, pero no tuvo tiempo para ocuparse personalmente de los nuevos reclutas. Esta sesión no fue una sesión de entrenamiento, sino una prueba final antes de tomar una decisión. Una prueba que el recluta había fallado por completo. Postrada en el suelo, esperó el siguiente golpe o la sentencia. Habría sido un buen momento para llorar, pensó, muy mal. Pensamientos absurdos que surgen cuando no los esperas. Y el capitán que la miró como un rompecabezas particularmente complejo. ¿Qué haces aquí? Fue la primera vez que una palabra resonó en la habitación desde el comienzo de esta tortura. Koana contuvo la respiración, sorprendida incluso mientras esperaba una reacción de su oponente. Trató de ordenar sus pensamientos, de diluir el grueso algodón que había dejado cuidadosamente para evitar que los recuerdos fluyeran de regreso. Soifon reanudó antes de que tuviera tiempo de encontrar una respuesta. No estoy hablando de Onmitsukido. ¿Qué te hizo querer venir a la academia? Ya debe conocer su condición. ¿Por qué tuvo la idea de convertirse en soldado a pesar de eso? No había añadido el adjetivo absurdo, pero no le faltaba el impulso y Koana lo había escuchado perfectamente. Desafortunadamente, se había quitado demasiado algodón para poder llenar la grieta lo suficientemente rápido. Ella lo vio de nuevo, como estaba cuando se vieron por última vez. Hinchado, cubierto de sangre, exhalando. Su alma estaba tan débil que su cuerpo ya había comenzado a disiparse después de unas horas. Todo en sus recuerdos, una vez más había permanecido en silencio. Soifon estaba empezando a impacientarse. ¿Fue para dejar Rukongai, para encontrar un estatus social? ¿Para comer hasta hartarse? ¿Tienes techo y ropa? Pero tienes que aportar tu parte para tener todo eso, para trabajar, para cumplir tus misiones.
¿O querías aprender a luchar a pesar de todo para poder vengarte? Koana vio que cada una de las preguntas pasaba por su cabeza, tratando de responderlas. ¿Vas a hablar eventualmente? Esta vez el capitán se estaba enojando. Ya había perdido demasiado tiempo con esta historia. Pensó que había encontrado una perla rara y descubrió que era falsa. Miró en dirección a la puerta, pensando que era hora de detener los cargos. Una promesa. ¿Qué? Soy Fon se volvió bruscamente para verificar que no había imaginado nada. Koana había logrado sentarse en el suelo. Doblada sobre sí misma, miró a su superior. He prometido. La comida, me las habría arreglado. Estado, me importa un carajo. Pero te lo prometí. Su voz era débil pero decidida. ¿Prometiste convertirte en un Shinigami cuando no puedas luchar? ¿Estás loco? ¿Creyó por un momento que iba a tener éxito con este bloqueo? No, no puede ser eso. ¿Qué prometiste? Que cambiaré las cosas. La noticia admitió en voz baja, con la cabeza inclinada. Soy Fon la miró de inmediato con sospecha. ¿Qué cosas? Ella chasqueó. Koana no respondió de inmediato. Como si no estuviera segura de la respuesta. Yo, otros como yo. Que cambiaré este círculo de miseria. ¿Solo eres consciente de lo que se necesitaría para cambiarlo? Pensé que eras realista y con los pies en la tierra. ¿Estoy completamente equivocado contigo? ¿Cree sinceramente que tiene la más mínima posibilidad de cambiar algo en el estado en el que se encuentra? Koana se encogió de hombros ligeramente. Su respuesta fue clara e implacable. No. Soy Fon definitivamente no lo entendió. O se enfrentaba a una persona trastornada, o qué. Sé perfectamente bien que no tengo la menor posibilidad de cambiar nada. Pero te lo prometí. Él estaba loco. Pero no me solté. Se lo prometí, haré todo lo que pueda incluso si muero. Su tono era tranquilo. No tenía ilusiones ni esperanzas para sí misma. Y como este loco lo quiere, ¿estás listo para morir? Porque eso es exactamente lo que te sucederá cuando des el primer paso hacia afuera. ¿De qué me sirve un espía que va a morir en su primera pelea? Tu lealtad puede ser admirable, pero no entiendo qué la motiva. Si todavía estuviera vivo, le habría dicho que fuera a ver a los nobles si yo estaba allí. Pero se lo debo a su memoria. Finalmente, tú eres el loco. Sabe a ciencia cierta que es incapaz de lograr su objetivo, pero lo persigue de todos modos. Y eso ni siquiera es un objetivo en el que te comprometes. No, solo lo haces por una persona muerta. Ni siquiera para ti. Sé que no puedo cambiar todo. No soy estúpido. Pero al menos puedo intentar cambiar un poco. Solo un niño para empezar. Un niño que se cruza en mi camino y al que podría ayudar. Y luego tal vez un segundo después de eso. Luego otro. No puedo hacer una ley, pero puedo hacer un gesto. Solo para quien esté cerca de mí. Y luego otro. Solo lo que sigue en lugar de ahogarme en el horizonte. Solo un niño que no habrá esperado en vano. Solo uno que realmente solo soñó en su infierno. Soy Fon sintió que algo extraño se agitaba en su estómago y apretó un poco sus pulmones. ¿Fue esto una lástima? Mumei. Tal como eres, incluso este niño, no podrás ayudarlo. La joven se había tensado, con los hombros extendidos y los puños cerrados. A ella no le gustó esa verdad. Soy Fon lo miró por un momento antes de hablarle en voz baja. Mumei. Necesito soldados, espías y asesinos. Necesito personas confiables que sepan cómo recopilar secretos y solo confiármelo a mí. Necesito personas en las que pueda hacer. Confiar, aunque solo sea para obedecer órdenes y hacer bien su trabajo. No lo necesito para mí. Lo necesito para que la sociedad de almas pueda cumplir su propia misión. Ella es fuerte y resiste los asaltos de sus enemigos, asaltos exteriores e interiores. Necesito gente sólida con lealtad infalible. Pero tú, tu lealtad, se lo diste a un hombre muerto y a unos niños. La sociedad de almas nunca ha hecho nada por ti y no tienes la intención de hacer nada por ella. Ella guardó silencio por un momento antes de continuar. Eres inteligente. ¿Qué pensarías si le di asignaciones altamente confidenciales a un soldado que sirve a alguien que no soy yo? ¿Un soldado con tendencias suicidas? No, no protestes. Aparte de huir, no puedes. Haz el menor gesto aun cuando tu vida esté en peligro. Hoy no te perdoné precisamente para ver hasta dónde llegaba. Y estás listo para morir por una promesa irrealizable hecha a un muerto. Y sería suicida si confiara en ti y te dejara trabajar para mí. Porque es cierto, un espía o un asesino puede completar sus misiones sin tener que luchar si alguna vez es particularmente bueno. ¿Y ustedes?
Pero verás, incluso las mejores personas nunca serán aceptadas en un Mitsukido hasta que su lealtad a la sociedad de almas esté en duda. Y no tengo confianza en ti. No sé si obedecerás mis órdenes cuando haya un niño al que salvar. No sé si priorizarás el destino de este mundo sobre el destino de la persona a tu lado. No sé si, para cambiar las cosas, no podrías vender tus servicios a otros que tendrán grandes promesas que hacerte. No sé si no terminarás frente a mi espada. Koana había inclinado la cabeza. No hay necesidad de protestar cuando es solo la triste verdad. Tienes mucho talento, Mumei. Pero también eres un gran problema. Tienes un mes. Un mes para pensarlo y encontrar una razón lo suficientemente fuerte como para poder depositar mi confianza en ti a pesar de todo. Una razón para eso sólido que te lo creerás tú mismo con toda la fuerza de tus convicciones. Haz lo que quieras durante este mes. Sigue entrenando o da un paseo por el Rukongai. Pero debes saber que te seguiré y que no tienes ningún interés en intentarlo. Para sembrarlos. Porque si después de un mes tu respuesta no te convence, no te echaré de Omitsukido. Tienes demasiado potencial para que yo te deje servir a otra persona. Eliminación, prisión o libertad limitada. No lo sé aún. Todo dependerá de tu respuesta. Koana no se había movido. Las palabras del capitán resonaron en su cabeza. Ella no sabía qué hacer. Un mes para que su destino quede definitivamente sellado. Nunca había vivido con una fecha límite así, contenta con vivir a tiempo o al día tanto como fuera posible. Un mes. De repente parecía desproporcionadamente largo y desproporcionadamente corto. Levantando la cabeza, llamó al capitán. Ya que estamos allí. ¿Puedo hacerte 2 preguntas? Soifon lo miró por un momento antes de asentir. Dijiste que la sociedad de almas tiene una misión. ¿Qué es? La mujer espía pareció insegura por un momento antes de dar el paso. Este mundo es un mundo de paso. Proporciona la transición de las almas durante su ciclo de reencarnación. Algunas almas, las más poderosas, tienen un ciclo de vida mucho más largo aquí para que puedan asegurar una apariencia de orden y proteger este mundo. Y el de la vida de los huecos y su hambre insaciable. Pero aunque las circunstancias son muy lamentables, las almas deben morir aquí para renacer en el mundo de los vivos. Cambiar las condiciones de vida de Rukongai requeriría más de 10 años, multiplicado por el número de tropas que tenemos. Pero eso también alteraría el equilibrio entre los mundos. Las almas no están hechas para durar aquí. Mumei apretó los puños de nuevo, pero ella no respondió a eso. ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Le preguntó Soifon. Koana la miró directamente a los ojos. ¿Por qué donaste tu lealtad a la sociedad de almas? ¿Cuál es tu razón? ¿Tu razón es tan sólida que puedes creerla con todas tus fuerzas? El capitán la miró, desconcertado y pensativo al mismo tiempo. Hagamos un trato. Te diré si tu cordura me convence.